del otro lado. Ya hemos terminado de dar algunos exámenes. Está un poquito complicado, pero con el tiempo más que todo. Seguro, seguro. Estoy preocupado porque esta ola que está golpeando, esta tercera ola, está más dura que la otra y si con la otra no hicimos prácticas, ¿qué va a pasar con nosotros en este caso? ¿Dijo alguien, el doctor Joel, algo así, alguna cosa? ¿O cuál es la idea? No entiendo. Mm, Creo que la mayoría sigue pensando que vamos a volver en agosto, pero como usted dice, no creo, porque está peor. ¿No ve? Está muy duro. pero de hecho ya están seguros de que vamos a regresar. ¿Así? Sí, Qué bueno. por eso un poco igual a mí me sorprende de que sigan con la idea de que vamos a pasar clases hasta agosto, si no me equivoco, y después vamos a empezar ya con laboratorios. Yo estoy planeando que, a ver, estamos hoy mayo, junio, daremos el 15 de junio máximo el tercero y el 15 de julio el otro. Y ya estamos listos para tomar el examen. Pero no, y eso, tal vez la primera semana de julio terminamos. Pero me preocupa porque, imagínense que uno de nosotros más se infecte, ya estamos listos. Va a ser caos, ¿no? Sí, doctor. Además de que igual de todos los años vamos a regresar al laboratorio y tampoco son tantos laboratorios, entonces no se va a ser lo mismo que nada. No tenemos exclusividad, ¿no? En el laboratorio es la otra cosa que tienes toda la razón. Mira, no me había puesto a pensar. Claro, los que salgan eh, y los que entren, digamos, van a compartir el mismo aire, ¿no? Ni que pongamos filtros EPA, digamos, en todo lado. Es una locura. Qué grave, che. Bueno, ya estamos 10. A ver, esto es importante que se anoten, Gabriela. El nombre de mi secretaria es Eliana. Eliana, ¿sí? Ella eh, tiene este número de teléfono de mi laboratorio, es el número de la secretaría, es 278-8335. 278-8335. Ella tiene sus notas, ustedes la pueden llamar, pero a partir de las 11. Yo creo que podría ser mañana o el sábado, si bien trabajamos, pero es un poquito más complicado, pero a partir de las 11 yo creo que sí ya les puede dar sus notas, es bueno que sepan. Quiero, digamos, decirles lo siguiente, con respecto al primer parcial, sí estoy un poco golpeado porque la respuesta que esperaba era diferente, pero bueno, tampoco estamos así como para que sea una lágrima, pero hay un par de alumnos que tienen que ponerle mucho, mucho empeño, por favor. Por si acaso, Gabriela, ¿qué sabes de tu amiga, ustedes chicos, Blas, una compañera de ustedes, Blas, que se ha retirado? ¿La conocen? Yo lo conozco, doctor, Ya. pero la verdad tampoco, o sea, no éramos tan compañeros o no nos hablábamos tanto, pero vi que está con algunas materias. Sí, pero no daba el segundo parcial, ha dado el primero y no daba el segundo.
Entonces, tal vez ya abandonó, no sé. Bueno, de todas formas, si alguien habla con ella, díganle que pregunté, pero no está su examen en la computadora. Ok, entonces, el 278-83-35 es el número de Liliana, y a partir de las 11 les puede dar sus notas. Sería de este viernes, sábado y el lunes. El martes ya, ahí se acabó. Entonces, para que ustedes hagan sus cálculos. Con respecto al segundo parcial, a ver, ¿qué es lo que se pretende hacer con el segundo parcial? O sea, digamos, yo creo que el hecho de que tengan un tiempo más que razonable, pero además sin la presión y tranquilos, es lo que se necesita para hacer un proyecto. Por eso es que ese segundo parcial siempre le doy mucho empuje, etcétera, etcétera. Y cuando hace uno un proyecto, ¿no es cierto? No salen las cosas exactamente como uno ha pensado a la primera. Entonces, el factor de corrección del día viernes para algunos ha sido interesante, me ha gustado y creo que estoy mucho más contento del segundo parcial que digamos del primero. Pero eso les va a ayudar a estabilizar sus notas. Entonces, yo pienso que si le ponemos empeño a este tercero y el cuarto parcial en la misma medida que le hemos puesto el empeño en el segundo, bueno, vamos a poder entrar a prácticas, espero que digamos con todo ese 60% con una nota razonablemente buena que les permita a ustedes aprobar la materia. De todas formas, como siempre soy previsor, yo creo que tenemos que eh, hacer un trabajo de laboratorio desde donde nos encontramos. Estoy dándole vueltas al asunto. No sé si es que es un tema de fabricar un fermentador en casa pequeño, entre grupos de 5, no sé si será eso posible. Voy a ver, pero de que sí tenemos que hacer un trabajo de esa naturaleza, más que no solo por la enseñanza, sino por la prevención de que, ¿qué pasa si termina el año y no hemos hecho ni una sola práctica? Entonces, por lo menos, si tenemos un par de prácticas hechas en casa, y por eso les decía también de la disponibilidad de ustedes de poder bajar al laboratorio, tal vez podría hacer yo un par de prácticas en el laboratorio en grupos de 5. Entonces, quiero que tomen eso en cuenta para que, digamos, se vayan preparando. Yo pienso que en la próxima semana ya voy a tener claro el tema. Es más, ese tema de la cáscara de huevo que, digamos, alguien me presentó me pareció muy interesante. Creo que hay que darle vueltas al asunto después del de los cítricos. También me pareció interesante, hay que darle vueltas al asunto. Pero ya vamos a ver entonces en qué definimos. Eh, Vayan pensando si existe la posibilidad de hacer por afinidad y que sin correr ningún tipo de riesgos puedan hacer un trabajo entre 5 personas, y así tendríamos 4 grupos de 5. Eso nos permitiría, digamos, darle validez al final a la materia en caso de que cualquier rato digan, no es posible que hagamos prácticas, por decir una cosa, o en su defecto, eh, tal vez nosotros podemos decir que sí queremos hacer este tipo de prácticas y todos estamos de acuerdo. No sé, vayan pensándolo, por favor, Gabriel, a ver si algún ratito ustedes hacen una reunión por Zoom o por este medio, pero para que tengan un criterio entre todos, porque ahorita va a ser difícil. ¿Ok? Bien, ahora a la materia, yo quiero decirles que es muy importante lo que voy a comentarles, porque de lo que se trata es de una sistematización sobre la utilización de los medios de cultivo. Ustedes ya son capísimos en eso, saben qué medios hay, cómo se hacen, etcétera, etcétera. Entiendo que su conocimiento es importante,
en el sentido de que, digamos, son capaces ya de poder discriminar e investigar microorganismos gram positivos y microorganismos gram negativos. En los gram positivos, digamos, en lo que a nosotros nos interesa, es básicamente enterococo o streptococcus fecales del grupo D de Landsfield, y nos interesa estafilococo coagulasa positivo aureus. ¿Por qué? Porque produce la estafiloquina A. Entonces, si hoy me dedico solamente a gram positivos, es que estoy en esa dirección. Y en esa dirección, ¿qué tengo? Tengo una alternativa que me parece importante, pero la voy a poner primero al mecanismo que normalmente nosotros creo que utilizamos, y es la siembra directa en agar sangre. Probablemente utilizan ustedes un BHI como forma de enriquecimiento, ¿no es cierto? Y tienen para el desarrollo una atmósfera deprimida. Si es que tenemos la suerte de tener un gas pack, será 10% de CO2 para que se desarrolle el microorganismo, y a fin de que, digamos, nosotros podamos en ese contexto poder verificar, ver el tipo de hemólisis que hace uno, ¿no es cierto? Alfa, beta, gamma, que es lo que nos interesa para poder clasificarlos de qué tipo de microorganismo estamos hablando. Porque quiero dejar claramente establecido de que no es el único medio de agar sangre, sino también existen otros. Y dos que me parecen extremadamente importantes es uno, el estafilococo 110, que es un medio que está en el vademecum de medios de cultivo de DIFCO, de Oxoid, porque eso ya se ha estandarizado, digamos, ¿no? Todo el mundo habla de Bear Parker, puede ser que venga de Britannia, puede ser como de la fábrica, ¿no? Que se llama Britannia, DIFCO o Oxoid o cualquier otro, Becton Dickinson, digamos, ¿no? Pero todos tienen el mismo nombre. Eso es porque ha habido una convención y todo el mundo utiliza la misma nomenclatura para los medios de cultivo. En este sentido, el agar Staphylococcus 110 es un medio de identificación por la cantidad de cloruro de sodio que tiene la capacidad de resistencia osmolar de la membrana del Staphylococcus aureus, que es muy diferente a la resistencia miliosmolar que tiene el grupo de los estreptococos. Entonces, tiene la capacidad de aislamiento y tiene una capacidad para hacer ese recuento de estafilococo en el medio 110. Pero particularmente a mí hay otro que me gusta más, se llama Bear Parker, BAIRD, B-A-I-R-D, Parker. Lo que tiene este medio, que es un medio base, al cual se lo complementa con una emulsión de huevo y se le añade telurito de potasio, ¿no? Entonces esa es la construcción del medio, no puede venir en su conjunto porque utiliza dos componentes de adición, que es el telurito de potasio más en este caso la emulsión de huevo. Es un medio blanquecino, no transparente, emulsificado, por supuesto, por la presencia del huevo, y tiene la particularidad de que el estafilococo es uno de los pocos microorganismos coagulasa positivos que tiene la capacidad de utilizar el potasio a partir del grupo telurito, y el telurito en presencia de fierro más 3 que está en el medio de cultivo se precipita de color negro. Y esa es una forma de identificación directa bastante buena para lo que se llama estafilococo. ¿Por qué hago hincapié en el estafilococo? Por la capacidad de producción de estafiloquina A. La estafiloquina A, en su concentración de partes por millón, tiene una capacidad de producir una intoxicación alimentaria en el consumidor, por lo tanto,
les produce una patología diarreica severa, ¿no? Con la descompensación de electrolitos, etcétera, etcétera, todo lo que conviene en una diarrea de esa naturaleza. Entonces, es importante que comprendan también que la concentración de estafiloquina A es independiente de la concentración de la población de los estafilococos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el microorganismo en una fase de crecimiento logarítmica que se detenga en una fase de no saturación, en este caso, sino solamente de ascensión de la fase logarítmica hasta un término medio, se convierte en un productor de metabolito secundario que es la estafiloquina A. Es justamente lo que habíamos hablado desde lo que el primer parcial, substrato producto, inductor represor, etcétera, ¿no? Entonces, ¿dónde se investigan? Se investigan probablemente en los alimentos que vienen enlatados y ese tipo de cosas. Es para que tengan muy en cuenta. Sin embargo, la necesidad de utilizar el factor de coagulasa es importante y también es importante la ONPG para ver si tiene la capacidad de producción de este reactivo. Y por último, es importante que se identifique su capacidad de sensibilidad y resistencia como un marcador genético, no como un antibiograma, sino como un marcador genético, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta donde nosotros sabemos, la posibilidad de que el grupo gram positivo tenga una producción de plásmidos, no lo hemos leído. Quien tiene una producción de plásmidos mucho más alta es justamente el grupo de las enterobacterias, ¿no? Plásmidos, células HFR, etcétera, etcétera, de lo cual vamos a hablar. Entonces, la mutación en grupos gram positivos hacia la sensibilidad y resistencia es importante, ¿no? Sobre todo del estafilococo, a diferencia del grupo de los estretos. Sin embargo, el enterococo, nosotros lo preidentificamos en un medio que se llama bilis esculín. ¿Por qué? Porque el enterococo tiene esa capacidad de resistencia del bilis esculina para poder desarrollar en un medio que es nocivo para el estafilococo, en este caso, ¿no es cierto? O para otros estreptococos, como ser los estreptococos beta hemolíticos. O sea, en un medio de bilis esculina, la gamma hemólisis se ve mucho mejor y tienen esa capacidad de resistencia, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos esto y sacarse de la cabeza que hay cosas que no son posibles de encontrarse en los medios, por más medios nutricionales altamente contenidos de proteínas o de baja capacidad de almacenamiento, como ser, por ejemplo, pescados, ese tipo de cosas que son rápidas para descomponerse. Una vez que se hace la identificación de la parte genética con nombre y apellido, entonces ya tenemos la capacidad de identificación. Y como les había comentado antes, uno debe tener necesariamente un banco de cepas y este banco de cepas tiene que ser conservado y ya les he comentado cómo se conserva el microorganismo. Entonces, algo más con respecto a gram positivos es qué es lo que pasa con el mecanismo o el periodo del BHI. En caso de que no haya desarrollo, en caso de que no tengamos desarrollo en el primo cultivo, lo que hacemos es hacer una resiembra en el BHI, ¿no?
En el BHI puede, en el BHI, gracias. En el BHI también utilizamos otro medio que es el tioglicolato de sodio, porque si necesitamos buscar anaerobios, nos va a servir esto para el efecto, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de anaerobiosis, como ser, por ejemplo, ciertos tipos de Clostridium, por ejemplo, histolítico, que hay en presencia de la leche y puede ser en envases muy cerrados, sí es necesario tener una cámara de Gaspac para que se produzca una anaerobiosis total. El género Clostridium no va a desarrollar si no está en ese sistema, ¿no? También para Clostridium botulinum, que es importante, y ahí voy a hacer una hincapié porque estoy hablando de Clostridium botulinum, porque es importante para nosotros desde el punto de vista de la materia como tal. Bien, hasta ahí hemos llegado al proceso de diagnóstico y por supuesto que la utilización de discos de sensibilidad diagnóstica como la bacitracina, por ejemplo, son importantes a considerarse. Les sugiero revisar cualquier libro de microbiología donde puedan ustedes ver la identificación de microorganismos, cocos y bacilos gram positivos. Bien. Clostridium botulinum, ese es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque para nosotros es una cepa en el orden de la producción de metabolito industrial médico, porque nos ayuda para cierto tipo de utilización en el ser humano. A ver, les voy a comentar. Clostridium botulinum es el microorganismo que se utiliza para la producción de Botox. Todo el mundo sabe, hasta hacen juegos con el Botox, de que se lo está utilizando en cirugía plástica o para dermatocosmetología y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, en temas de cirugía plástica no reconstructiva, ¿no? El tema del mercado de la vanidad es un mercado muy, muy fuerte. Lo vamos a comentar después. Bien, pero ¿cómo nace el Clostridium botulinum? Nace de que se lo empieza a cultivar y se nota que cuando está llegando al punto de quiebre, 10 a las 7, 10 a las 8 casi, hay una producción de un metabolito secundario que es la toxina botulínica, ¿verdad? Entonces, cuando la gente le daba la toxina botulínica, se infestaban con ese tema por consumo de alimentos con la toxina botulínica, ¿qué les venía? Les venía una parálisis del diafragma autónomo de la respiración. Por lo tanto, la gente moría, sí, o sea, ahogada porque no tenía la capacidad de que ese músculo liso, autónomo, pueda seguir funcionando. No se olviden que al momento del nacer, ese es el músculo más autónomo que tenemos, porque naces, inspiras, y entonces empieza a funcionar el músculo liso del estómago, donde está el diafragma. Esta parálisis llevó a pensar en muchas cosas para su aplicación. Entonces se hicieron exactamente lo que nosotros sabemos hacer, cultivos continuos. ¿Qué es un cultivo continuo? Esto es muy importante que lo sepan. Es la capacidad de trasvasar una determinada cantidad de microorganismos a un medio de cultivo líquido nuevo para sostener y sustentar la concentración de la población sin que pase a una población que inhiba el desarrollo del metabolito secundario. Entonces, después de que pasó eso, el Clostridium botulinum es la toxina botulínica es una exotoxina. ¿Qué quiere decir eso? Las exotoxinas son aquellas que se liberan en el medio.
Por lo tanto, digamos, están por fuera de la membrana del microorganismo. Lo que quiere decir que son toxinas de bajo peso molecular, porque solamente con un tema de transporte pasivo, por subidas y bajadas de concentración, se permeabiliza la membrana y esta toxina puede fluir hacia afuera, ¿no? Entonces, lo que se hace es justamente tomar los sobrenadantes de los cultivos, donde está en este caso la toxina botulínica, se la pone a un pH aceptable de 7, 6,8, 7,2, ¿no es cierto? Y se la produce a concentrarla. ¿Cómo la puedes concentrar? Pues básicamente puedes hacerlo por una separación cromatográfica, por peso molecular, que sería lo más sencillo, y ya tienes tu toxina botulínica. ¿Para qué se usaba? Era para inhibir el, eh, la motilidad del músculo en aquellas personas que habían sufrido quemaduras. El inicio del Botox para este tema es en aquellas personas que tenían problemas de haberse quemado, quemaduras de segundo o tercer grado. Por lo tanto, cuando se hacían los injertos, ¿no es cierto? La movilidad del músculo producía un rechazo, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía? Se inyectaba el Botox, se paralizaba el músculo, se hacía el injerto y por la no movilidad, pero sí por la irrigación que este podía llevar, ¿no es cierto?, hacia el miembro afectado, entonces el injerto podía permanecer y agarraba muy bien, entonces se mimetizaba ya con la piel, producía la piel que se necesitaba para cerrar la cicatriz, etcétera, etcétera. Y eso es lo que dio el inicio. No faltó la persona inteligente que al estar observando esta virtud de la toxina botulínica, empezó a utilizarlo en dermatocosmetología y actualmente se la utiliza mucho para el rejuvenecimiento facial en las personas que quieren, tanto hombres como mujeres. Que no les sorprenda a las chicas o a los chicos que los hombres pueden llegar a ser tan cuán coquetos son las mujeres, porque les puedo asegurar que hemos tenido una serie de casos en los cuales, por no saber utilizar profesionalmente la toxina botulínica, ha ido a un caos. Ya les voy a comentar un caso, dos casos de los que tenemos, para ejemplificar. Entonces, esta producción se la resuspende nuevamente una vez que se ha eluido de la cromatografía, en este caso ya farmacéuticamente industrial, para su producción, ¿no? Porque también se la podría hacer en cultivos de celulares, pero resulta muy caro cuando si solamente necesitas tener cultivos continuos y tienes la producción constante de la toxina. Ahora, si quieres tener mucha más pureza, etcétera, dependerá del nivel de cromatografía que uses. Entonces, se determinó el uso en párpados, en cejas, en la frente, y lo que le otorgó una popularidad muy grande a este sistema para que las personas se vean más lozanas, con una piel envidiable, y por supuesto eso tiene un fundamento de elevar la autoestima. Por lo tanto, sigo diciendo siempre que la cirugía plástica no reconstructiva tiene un problema de fondo que es la falta de autoestima personal y que hay que trabajar mucho en eso porque, o sea, debe quedar absolutamente claro lo siguiente. La información genética de la nuestra, con la que hemos nacido, tiene un principio y un fin. Y ese principio es, naces con la información genética y también naces con tu fecha de expiración, porque te puedes ver muy bien, lozano, haces una liposucción más y todo,
y queda súper modelado, los chicos se hacen six packs en el estómago para no tener que ir al gimnasio, etcétera. Pero tu genética ya está determinada para lo que tienes que ser en ese grupo etario que estás viviendo. Y si tú no lo mantienes, pues simple y llanamente vas a retornar a tu estado general, lo que quiere decir que tu factor celular va a tratar de reponer, en este caso, el estado natural de tu información genética para la edad que estés llevando, ¿no? De ahí es que la cirugía plástica en algunas personas se convierte en un vicio, ¿sí? Entonces, solo como comentario quisiera decirles que toda persona que hace más de 2 cirugías plásticas tiene una gran tendencia a la infección por Epstein-Barr virus o herpes tipo 1, porque el nivel de defensas parecería ser que en ese sistema tiene mucha más viabilidad el Epstein-Barr, la mononucleosis, y se producen serios problemas en ese sentido. La alerta para esto es lo siguiente, ¿no? La alerta para esto es lo siguiente, porque muchas personas tratan de utilizar estos productos, ¿no es cierto?, para lo que les comentaba, pero si no el Clostridium botulinum, si no la toxina no está perfectamente bien hecha y se produce una infección, tiene una capacidad de licuefacción del colágeno extremadamente alta. En una ocasión, una ex Miss de Bolivia, una chiquilla muy, muy joven y con un futuro muy brillante, básicamente hemos tenido que reconstruir el pómulo y parte del colágeno de la nariz. En otra ocasión, un varón que tenía exactamente, por un tema de deficiencia morfológica, la barbilla la tenía un poco más salida, en este caso, ¿no es cierto? Y para atenuar el músculo se hizo la misma operación y pues, tuvimos que reconstruir el hueso y poner un platino en el lugar de donde se había carcomido, digamos, en este caso, por este proceso de licuefacción del colágeno, ¿no? La cantidad de gente que tiene a veces inmunodeficiencia localizada, le pasa eso, ¿no? Entonces, repasemos en este caso que hay cierto tipo de deficiencias inmunológicas, y en este tipo de deficiencias inmunológicas está la inmunodeficiencia natural de las personas, la inmunodeficiencia adquirida, el VIH, la inmunodeficiencia transitoria en un proceso donde por alguna circunstancia tienes un desbalance metabólico, ¿no es cierto? Y la inmunodeficiencia nutricional, eso también debe ser considerado importante. Entonces, sus nombres son clarísimos, se refieren exactamente al origen al origen de la patología, en este caso, en el tema de las inmunodeficiencias. Eso es para hoy. ¿Qué otras preguntas tienen? Encantado de contestar. Ok. Entonces, dime, Gabriela. ¿Todo bien? ¿Entendido el tema? Ya. Mañana, cuando repasemos el tema de enterobacterias, vamos a hablar un poco más de genética bacteriana, que eso me parece importante, y nos vamos a ver a las 3:30, ¿verdad? Sí, doctor. Doctor, una Ok, curiosidad. dime. Hablando de esto del Botox, hay personas, o sea, que se hacen retoques, ¿verdad? Creo que cada 2 o 3 meses. Entonces, como es una bacteria, esta
ya está presente, entonces sí, es como que la volvieran a cargar de más bacterias, entonces eso igual influiría en alguna infección que pueda tener la persona. A ver, lo que sucede, Andrea, que es que lo que te ponen es la toxina, cuyo origen es la bacteria, ¿no? Pero está inmovilizando el músculo, ¿ubicas? O sea, te ponen la primera vez, te inmoviliza. Por eso te dicen inclusive de que tienes que dormir echada, ¿no es cierto? Y plana, con la espalda súper plana, sin almohada, porque si el peso de dormirte de lado, digamos, en vez de que se ponga plano el músculo, en la medida que vaya actuando, se va a chorrear a un lado y de por ahí aparece con un chichón al día siguiente en vez de tener una mejor piel. Pero ese proceso, como tú dices, digamos, en una segunda o tercera operación que se hace de introducir la toxina, te deja predispuesto la vía de ingreso hacia otro tipo de microorganismos. O sea que la asepsia es muy importante. Yo he visto que la administración de Botox las hacen en consultorios, pero así al aire libre, casi un poco más. Y bueno, o sea, las consecuencias son las que les he comentado. Entonces, al estar paralizado el músculo, es como si tuvieras una placa pétrea adentro, que lo que le caiga va a crecer. Ah, ya, gracias, doctor. Bien, perfecto. Listo. Doctor, buenas tardes. Entonces, dime, Diego, Quería ¿quieres hacerle una hacerte pequeña... Botox? No, Diego, doctor, es muy ¿no? temprano. Ya. Doctor, una consulta. He notado que esto de los metabolitos secundarios es bastante interesante y puede abrir muchos campos, ¿no? En lo que es la industria y el medio ambiente. Entonces, quería preguntarle, ¿dónde podemos consultar bibliografía para saber más sobre estos metabolitos secundarios y qué microorganismos los producen, doctor? Hay dos fuentes. Uno es el Stanier, capítulo 3, 4 y 5, nutrición bacteriana. Y otro es el vademecum de enzimas producidas. Ubicas que hay un vademecum, porque ahora las enzimas, digamos, ya están industrializadas y tienen los orígenes de procedencia. Entonces, hay que buscar el vademecum de enzimología que nos dan en bioquímica clínica 2. Ellos tienen el vademecum de enzimas. O sea que ahí puedes encontrar miles de metabolitos secundarios. Muy bien, doctor, gracias. ¿Okay? Listo, chicos. Entonces, mañana nos vemos. Que tengan buena noche. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Luego, doctor. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor.